Ahí está. Buenas, soy el doctor Rubén Miravalle de la Revista Argentina de Coloproctología. Estamos con el doctor Carlos Vaccaro del Hospital Italiano. Vamos a grabar el podcast sobre investigación clínica y cirugía. Los objetivos de este podcast son concientizar al cirujano sobre las implicancias de la investigación en su práctica clínica y brindar herramientas que faciliten su valoración, interpretación e implementación. Así que bueno, doctor Vaccaro, muchas gracias por estar, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa que me parece muy buena, muy interesante en este nuevo formato en el cual pocos tenemos experiencia, así que vamos a ver cómo sale. Bien, va a salir perfecto. Bueno, nosotros vamos a plantear la presentación del doctor en básicamente 5 preguntas y una de ellas es la primera, la más importante quizás, ¿no? Que es ¿por qué es importante para el cirujano que se vincule con la investigación? Bueno, me parece muy importante como para ponernos en un escenario esta pregunta, porque es poco frecuente que los cirujanos en nuestra práctica nos dediquemos a investigar por un tema inherente a nuestros tiempos quirúrgicos, pero me parece que es importante que al menos, aunque el profesional, el cirujano no se dedique a investigar, tenga una aproximación a la investigación, porque cuando uno empieza a investigar se da cuenta de que, como dice esa frase, la verdadera ciencia enseña por sobre todo a dudar y a ser ignorante. Y es algo que nosotros los cirujanos no estamos seteados a dudar, es más, vemos a la duda como una limitación. Nuestros mayores siempre nos enseñan a operar y a no dudar sobre lo que hacemos, y la ciencia realmente plantea cosas diferentes, ¿no? A dudar de las verdades, a ver cómo se consiguieron. Por eso creo que es importante que aunque el cirujano no se dedique a investigar, tenga una aproximación a lo que es la investigación. Hay otra frase que también me gusta mencionar, que cuando uno empieza a investigar se da cuenta de otra frase que hay, que dice que hay cosas que sabemos que no sabemos, hay cosas que sabemos, por ejemplo, sabemos hacer una apendicectomía. Hay cosas que sabemos que no sabemos, por ejemplo, cómo se da bien una radioterapia, sabemos que los detalles no los conocemos, pero lo más importante es una dimensión que es, a veces no sabemos lo que no sabemos. Por ejemplo, la microbioma hasta hace unos años no existía y hoy la estamos relacionando a deficiencias anatomóticas, a incidencia de cáncer colorectal, etcétera, etcétera. O sea que esa dimensión de no saber que uno no sabe algo me parece que es muy importante. Y la investigación, como yo decía, más allá de plantear una duda, o en ese marco de tener esa duda, lo que hace es promover el desarrollo intelectual, crítico y ético de los cirujanos, y por eso me parece muy importante que, aunque el cirujano no haga investigación propiamente dicha, tenga una aproximación a ella. Y las capacidades relacionadas con la actividad de investigación, ¿cuáles serían para usted? Cuando uno empieza a investigar, empieza a desarrollar capacidades que, de nuevo, el cirujano no está muy habituado a desarrollar. Nosotros nos enseñan a pasar puntos, a leer un paper, pero no a analizarlo. Pero cuando uno empieza a investigar, empieza a auditar y a comunicar sus propios resultados. Uno empieza a analizar críticamente la evidencia, no ya solo a llevarse por lo que dice el abstract, a transmitir los conocimientos de forma apropiada. Cuando uno tiene un discípulo, saber qué consiste y cómo se analiza la evidencia nos permite transmitir los conocimientos en forma más adecuada. Y es algo importante fundamentar adecuadamente nuestras opiniones. Está tan hoy de boga utilizar los ateneos multidisciplinarios. Si nosotros no sabemos fundamentar adecuadamente las opiniones con otras especialidades que de pronto tienen más tiempo para pensar, para desarrollar críticamente sus opiniones, nos podemos ver en desventaja. Y obviamente aquellos que están con ideas de investigar y tienen las posibilidades de desarrollar sus propias líneas de investigación. Bien, ok. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las barreras y los facilitadores a la hora de querer investigar? Bueno, para los cirujanos particularmente, hicimos una encuesta a propósito de un relato que hice hace unos años sobre investigación en cirugía para el Congreso de Cirugía. La mayoría de ellos, de nosotros, decimos que lo que nos falta es tiempo.
pero también nos falta capacitación, y también habitualmente todos reportaron que la falta de tutor fue lo que los limitaba a ellos. Por eso, ¿cuáles serían los facilitadores? Bueno, obviamente trabajar en un lugar con dedicación a tiempo completo sería lo ideal, como pasa en mi medio, por ejemplo, lo cual me ha facilitado a mí tener tiempo para investigar. Tener un reconocimiento económico, cosa que también tuve con mi formación con el doctor Bonadeo, siempre él me apoyó. Pero esto también es difícil de pronto de conseguir. Pero lo que sí se puede conseguir, y debería ser relativamente fácil, es la motivación de los líderes, las personas que ya estamos un poco más grandes. Tenemos la responsabilidad de motivar a la gente más jóvenes y brindarles nuestros conocimientos y apoyo para que ellos, los residentes o los jóvenes en formación, se puedan formar e investigar. Bien, y independientemente del tiempo, ¿no? Y esos factores que no es tan fácil de tenerlos, que ya hablaremos más adelante, el factor tiempo, el factor de tener un tutor, a la hora de querer hacer una tarea de investigación, ¿cómo se genera esa idea? ¿Cómo hacemos para que ocurra esa pregunta? Bueno, es clave poder generar una idea de investigación, que ahora vamos a ver que se traduce, digamos, como dicen los investigadores, cuál es la pregunta. Entonces, tener una buena idea de investigación es clave para poder desarrollar una buena investigación. Y a veces la genialidad, como dice la frase, es ver lo que todos los demás han visto, pero pensar lo que nadie ha pensado. Pasa cotidianamente cosas que se hacen por automatismo y uno no piensa realmente que puede ser una buena idea para generar una buena investigación. Por supuesto que el recurso que tenemos para generar una buena idea de investigación es fundamental, la lectura amplia y crítica de la literatura. Esta lectura nos da un marco conceptual, esto quiere decir el conocimiento que se tiene del tema, y de ahí puede surgir un gap en el conocimiento que genere una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación vendría a ser cumplir con ciertos requisitos. Exacto, la pregunta de investigación tiene que tener ciertas características. Hay una manera de describirla, esto que utilizan los investigadores, que es el FINER, le llaman. La F de factible, la pregunta tiene que ser algo factible de realizar. La I de interesante, obviamente. La N de novedosa. La E de ética y la R de relevante. O sea, FINER, para que recuerden, es una buena manera de, cuando uno encuentra una pregunta, saber si cumple con estas características, permite saber si la pregunta es adecuada. Hay diferentes tipos de preguntas. Puede ser una idea original, que es difícil de conseguir, pero es lo más divertido de conseguir. Hace unos años, por ejemplo, investigamos sobre la relación entre el área de superficie corporal, que es utilizada para ajustar anestésicos, por ejemplo, lo relacionamos a la conversión en cirugía laparoscópica y descubrimos en forma muy original a nivel mundial que el tamaño corporal se asociaba a un mayor riesgo de conversión. Otra pregunta puede estar relacionada a una validación externa. Puede ser que la idea no sea original, pero que lo que haya descrito algún investigador en otra parte del mundo deba ser validado en nuestro medio. Obviamente, esto hay que repetirlo si en la exploración uno supone que va a tener condiciones diferentes como para esperar un resultado eventualmente diferente. Por ejemplo, saber si lo que hacen en el Memorial de Nueva York, cuando lo hacemos nosotros en nuestro medio, obtenemos los mismos resultados en un medio que es totalmente diferente en el cual se desarrolla el Memorial. Y otra también es presentar a veces resultados discordantes. Por ejemplo, los índices de recurrencia locales que se presentan después de hemicolectomías derechas, que ahora supuestamente justifican ampliar las resecciones a D3. Bueno, nosotros ahora estamos por publicar un trabajo en el cual demostramos que nuestros resultados son excelentes con las técnicas habituales, y si no hay
sospecha de un compromiso ganglionar central, no se justifica hacer una resección ampliada. Bien, muy interesante. Y con respecto a la cirugía basada en la evidencia, ¿esto es algo que es realidad? ¿Es un mito? Bueno, nosotros el concepto que siempre uno suele escuchar es medicina basada en la evidencia. Cuando uno habla de cirugía basada en la evidencia, que también pueden encontrar mucha literatura, la cosa se complica un poco, porque como vamos a ver ahora, podemos ahondar este concepto, obtener evidencia randomizada en cirugía es mucho más difícil que en medicina clínica. Y de nuevo hay otra frase que me gusta utilizar que dice que la verdad no tiene nada que ver con la conclusión y todo que ver con la metodología. Es decir, que muchas veces cuando la metodología es inadecuada se llega a conclusiones que son totalmente erróneas, y por eso es importante que los cirujanos, todo médico en general, conozca algo de metodología. En relación a los conceptos que decía de la randomización, todos sabemos que la pirámide tradicional en la evidencia tiene en su punto las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, pero en realidad la fortaleza de estos estudios se basan en la calidad de los datos primarios. Yo ahora estamos escribiendo un trabajo sobre D3 y los estudios randomizados que no existen, todavía están en curso. Entonces se apoya todo en los trabajos, en las revisiones sistemáticas y demás, y cuando uno va a buscar los datos primarios son los datos de serie de datos que son muy malos. Por lo tanto, todo lo que pueda observarse en estas revisiones sistemáticas, todos concluyen lo mismo, que los trabajos son muy heterogéneos y que la evidencia es muy pobre a pesar de hacerse revisiones sistemáticas o metaanálisis. Paramos un poco acá. Bueno. Acá. Ok, y con respecto a los estudios que supuestamente son los de mayor calidad, ¿no? Estudios controlados, aleatorizados, ¿qué limitaciones tienen? Bueno, en cirugía hay limitaciones bien precisas, y de hecho para el año 2006, en una revisión que hice a propósito del relato, probablemente esto haya mejorado un poco, pero no creo que mucho. Los estudios randomizados, que son la máxima, digamos, expresión de evidencia, representaban solamente el 3% de los estudios quirúrgicos, y solo de ellos el 36% tenían un score de calidad alto. Y esto se da porque, como decía, en cirugía hay limitaciones particulares. Por ejemplo, la preferencia del cirujano. Seguramente la mayoría de los que escuchen esto son cirujanos, y a veces nos cuesta, a pesar de la evidencia que hay, utilizar cirugías o estrategias quirúrgicas que vayan en contra de nuestra preferencia. Por otro lado, en los estudios randomizados muchas veces se utiliza el placebo en medicina, en medicina clínica, y en el caso de la cirugía, esto, bueno, si bien hay algunos procedimientos que pueden ayudar en esto, como es la denominada falsa cirugía, donde a través de algunos artilugios se intenta hacer creer que se realizó la cirugía, es mucho más difícil que implementar un verdadero placebo. Y por otro lado está el cegamiento. El cegamiento es que tanto el que implementa el procedimiento como aquel que lo evalúa no sepan qué procedimiento se efectuó, para que no demuestren su preferencia a la hora de evaluarlo. Y si bien a la hora de evaluarlo uno podría hacer que quien evalúe los resultados de una técnica quirúrgica en particular no sepa qué técnica se utilizó, cegar al cirujano es una cosa imposible. Por eso que cuando se implementan técnicas quirúrgicas, entre las limitaciones que hay es esta que menciono, ¿no? El cirujano siempre sabe lo que está haciendo, obviamente, y puede de alguna manera ser un sesgo para implementar lo que está haciendo de una manera diferente a que si no lo supiera. Ok,
Vos lo podés editar. Sí, después cortamos esta pausa. Sí. Además de esto que acabo de mencionar, en cirugía también hay otras limitaciones para hacer estudios randomizados. Por ejemplo, la falta de definiciones claras, la multifactorialidad que implica la cirugía, pues en los resultados de una técnica no solo implica la capacidad de un cirujano, también la capacidad de sus ayudantes, de la instrumentadora, de la institución a donde trabaja, la curva de aprendizaje, que a veces es muy difícil de ajustar cuando uno evalúa diferentes técnicas, y por supuesto también el rol de la industria, que por más que uno pueda hacer sus, ¿cómo se llaman? Cuando uno dice los conflictos de intereses, sí. Más allá de eso, pueden estar sesgando los resultados. Y doctor Vaccaro, ¿cuáles son los estudios que más se realizan en cirugía, en la investigación en cirugía? Bueno, los más frecuentes son los estudios de cohorte, que son aquellos donde analizamos nuestras series y que muchas veces son series retrospectivas, que es muy limitado, pero a veces lo único que podemos hacer, y por eso es importante que, más allá que este sea nuestra única forma de responder preguntas, el diseño de esos estudios se hagan en forma adecuada. Y volvemos al inicio de esta entrevista, tener una definición precisa de la pregunta de investigación es muy importante para evitar recolectar datos innecesarios a la hora de hacer estudios retrospectivos y también de evitar el análisis indiscriminado. Muchas veces tratamos de hacer todos los artilugios estadísticos que podamos para demostrar lo que queremos demostrar, y eso tampoco es lo correcto. Pues hay otra frase que también me gusta citar que dice: no tienes que escribir porque quieres decir algo, sino que tienes que escribir porque tienes algo que decir. Cuando uno entiende esta frase, es más probable que uno, digamos, transmita lo que uno encuentra, porque lo busca de una forma no tan particular y sesgada, intentando comprobar algo que es la preferencia o la idea de uno, sino que uno realmente transmita lo que encuentra y no lo que quiere decir, ¿verdad? Y podemos pasar a esto si querés. Y doctor Vaccaro, cuéntenos un poquito, ¿qué es la cirugía basada en la eminencia? Bueno, no sé si ese término existe, pero es muy bueno porque da idea de que, si bien la cirugía basada en la evidencia, como acabamos de decir, es limitada y difícil de obtener, la cirugía basada en la eminencia hace referencia a la opinión de expertos. Y entonces ahí encontramos digamos, ciertos peligros. También hace unos años salió un artículo interesante en donde decía que menos del 50% de los cirujanos consideraba que la literatura científica influía mucho en su práctica, y que frente a una incertidumbre clínica casi el 80% consultaba a un colega más que a la literatura. Por eso es importante, como decíamos hoy, que los líderes de opiniones no solo incentiven a los jóvenes a ser críticos con la evidencia, sino también que sean responsables a la hora de emitir sus opiniones, porque a veces, si no lo somos, podemos hacer que los jóvenes, que de pronto no estén con tanto tiempo o capacidad para hacer un análisis crítico de lo que decimos, puedan seguir nuestras opiniones en forma inadecuada. Tuya. Doctor, ¿qué hace que una investigación sea ética? Bueno, como todos ustedes saben, hay mucha bibliografía al respecto y lineamientos. Obviamente que la investigación tiene que tener un valor científico y social, tiene que tener validez científica, la selección de pacientes debe ser justa, no podemos ofrecerle a un paciente algo que sea injusto. También que esa investigación
tenga una razón de riesgo-beneficio favorable para el paciente o potencialmente favorable, que la revisión de esa investigación sea independiente, que obviamente haya un consentimiento informado y el respeto por el paciente, también obviamente la confidencialidad y la posibilidad de que el paciente abandone y acceda a la información si necesita. Pero una de las cosas que quiero remarcar es el concepto de lo que se llama equipoise, o algo así, realmente no sé bien cómo se pronuncia, se escribe equipoise, y que hace referencia al estado donde no hay conocimiento en la comunidad científica sobre los méritos de las alternativas a ser probadas. Es decir, que cuando le ofrecemos a un paciente 2 estrategias quirúrgicas, tenemos que estar quirúrgicas o multimodales, lo que fuera, ¿no? De radioterapia o quimioterapia, neoadjuvancia, lo que fuera, no debería haber evidencia de que alguna de las 2 cosas que nosotros le vamos a ofrecer al paciente, particularmente para él, sea mejor, porque si no estaríamos violando este concepto de equipoise y estaríamos eventualmente causándole un daño. Doctor Vaccaro, dame una consulta. Con total franqueza, ¿usted considera que los fellows actuales leen y publican mucho menos que antes? ¿Es un tema de estímulo? ¿Es responsabilidad de los tutores? Uno tiene la sensación de que cada vez se publica menos y que cada vez se lee menos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Difícil de responder, pero comparar. El tema que publicar menos, probablemente publiquen menos, y como todo hay varias razones, ¿no? Una, a lo mejor si uno quisiera echarle la culpa, entre comillas, a los jóvenes, decirle que no están tan motivados para esto, que tienen otras motivaciones, que nosotros en las generaciones de hace décadas teníamos otro perfil, todo eso que se suele decir, cosa que no comparto totalmente, pero puede llegar a suceder. Y lo otro es que para mí también se está resultando más difícil publicar. Antes, en mi época, con 10 colectomía laparoscópica podíamos ir a la Academia Argentina de Cirugía y hacer una publicación, y hoy ya está todo muy publicado. Competimos con evidencias científicas internacionales que por múltiples motivos generan conocimiento que es muy difícil de replicar en Argentina. Entonces creo que los jóvenes de este momento tienen mucho más difícil el tema de publicar que cuando nosotros éramos jóvenes. De todas formas, creo que hay oportunidades para comunicar en nuestros medios locales, que creo que es fundamental que vuelvan a ser explorados por los jóvenes, porque si bien no tiene el factor de impacto que uno busca en una revista internacional, extranjera, el impacto en realidad que se genera en nuestro país y en nuestra región es igual o más importante que cuando uno publica un trabajo importante en una revista extranjera. Todo lo que genera esa publicación a nivel local, la discusión, la posibilidad de reflexiones y de intercambios locales, me parece que es tan o más importante que estar publicando afuera. Así que espero que los jóvenes puedan vencer las limitaciones que tienen. También es responsabilidad de los más grandes que motivemos y le demos razones para que los jóvenes publiquen. Así que no estoy seguro de que se publique menos, pero si es así, creo que de los 2 lados tenemos cosas para mejorar, de los jóvenes y también de los más grandes. Bien. ¿Y usted personalmente cómo hace para estimular a un fellow a publicar un trabajo? ¿Lo ayuda con la idea? ¿O le da libertad para elegir un tema puntual que él se sienta cómodo? ¿Cómo es el manejo de cómo arrancar con la idea original? ¿Eso lo ayuda a usted? ¿Es algo que se le ocurre a ellos y se lo plantean y los ayuda en el desarrollo? ¿Cómo hace para incentivarlos? No es fácil. No es fácil, y es muy diferente con cada persona, como todo. Hay chicos que tienen ganas y capacidad para hacerlo, hay otros que tienen capacidad pero no tienen ganas, otros tienen ganas y no capacidad, y otros no tienen ninguna de las 2 cosas. Entonces una manera de superar todo eso es ponerlo dentro de los programas de formación, algo obligatorio,
para que los chicos cumplan, que creo que nosotros no lo implementamos, pero que sería bueno tenerlo, porque eso obliga tanto a los jóvenes como a nosotros los más grandes tener un objetivo que tengamos que cumplir en esa etapa de formación. Pero como te digo, no tengo una estrategia y trato de adecuarme, digamos, a los chicos, y ya te digo, hay veces que los jóvenes hacen todo, obviamente uno los ayuda y otros que hay que ayudarlos más. Así que no tengo una fórmula magistral para cumplirla, pero creo que tenerlo incorporado en el programa o como objetivo, como obligación del joven, creo que vendría bien hacerlo, porque eso es algo importante que por lo menos en esa etapa formativa todos deberían hacer. Es como al principio cuando usted decía, hay cosas que uno no sabe que no sabe. Exactamente, ¿no? exactamente. Porque capaz que es una necesidad que no la conocen o no la sienten. Exacto. Y cuando la tienen se dan cuenta cómo pueden ya leer críticamente algo, interpretar distinto las Exacto. cosas. Exactamente, porque más allá de que a lo mejor no se logre esa publicación por diferentes motivos, porque por tiempo, lo que fuera, todo el proceso que es el que hay que disfrutar y es el que realmente genera satisfacción y conocimientos y capacidades, como estuvimos mencionando, más allá que después se concreta o no la publicación. El mero intento de hacerlo genera todas esas capacidades, ayuda al menos a desarrollarlas. Bueno, la verdad que muchísimas gracias. Quisiera saber si tiene algunas reflexiones finales para darnos. Bueno, creo que básicamente lo que quise transmitir es que la investigación, más allá de la investigación formal que suelen hacer los investigadores, es importante para los jóvenes para desarrollar el intelecto, la crítica, los aspectos éticos que hemos mencionado, que es importante que se haga durante su formación y de una manera estructurada, ¿no? A través de los programas, y que les permite no solo para investigar, porque a lo mejor ninguno de los que esté escuchando ahora vaya a investigar, pero sí para hacer una buena interpretación crítica de la evidencia, y que también el mensaje es para aquellos que somos más grandes, que traten de apoyar al desarrollo de todas estas actividades en los jóvenes, y a los jóvenes también que se involucren, pidan y exijan también a sus tutores que los acompañen en este camino. Bien, bueno, doctor Vaccaro, inmensas gracias por su tiempo y por su conocimiento, así que muchísimas gracias por su participación en los podcasts de la revista argentina de Coloproct. Bueno, al contrario, gracias por la invitación y espero que esto sea un éxito, pues me parece una idea brillante. Bueno, suerte con esto. Gracias, doc.